Mi primera experiencia como explorador urbano. Mi nombre es Roberto y quiero compartir algo que me pasó al intentar ser explorador urbano. Todo empezó cuando tenía 17 años. Me encantaba ver videos de exploradores urbanos, la adrenalina que sentía al ver personas enfrentarse a lo desconocido, encontrar cosas interesantes o escalofriantes. Me emocionaba mucho. Ver esos videos constantemente me hizo plantearme la posibilidad de hacerlo yo mismo, compartir mis experiencias para que los espectadores pudieran sentir lo mismo que yo al ver esos materiales. Aprovechando que mi familia iba a ir de vacaciones a casa de mis abuelos, quienes viven en una ciudad con un río cercano, decidí iniciar mi carrera como youtuber de exploración urbana. Compré una cámara decente por internet, gastando mis ahorros del año, pero no me importó. Quería que al menos mi primer video se viera bien, y no acabar como tantos otros videos en la red que se excusan de que su cámara no es buena y engañan a la audiencia mostrando sombras o siluetas que ni se perciben bien. Viajamos a la casa de mis abuelos un jueves por la tarde y llegamos ya entrada la noche. No podía esperar a que mi familia se durmiera para escabullirme y explorar el río cercano. Pensé, como no hay muchos videos en ríos, sería una idea muy original. Las horas pasaron y por fin, cuando mi familia se durmió, salí sin hacer ruido hacia el río para comenzar a grabar. Cabe recalcar que la ciudad es pequeña, casi más un pueblo que una ciudad, y no me preocupaba la delincuencia. Allí todos se conocen y es poco probable que te hagan algo. Con cámara en mano, una linterna y unas buenas botas de uso rudo, empecé a caminar por la orilla que tantas veces recorrí junto a mi abuelo en sus intentos por enseñarme a pescar. No todo era como lo recordaba. Una inundación de años atrás había derribado muchos árboles, y el cambio climático había dejado al río casi seco. Tomé la triste situación del río a mi favor, ya que podía caminar por lugares donde antes corría el agua, evitando el peligro de resbalar y caer. Sin embargo, mi primer intento resultó muy aburrido. No hubo emoción alguna, más allá del aullido de un coyote o las ramas moviéndose. No logré grabar nada interesante para subir a internet. Pero no me rendiría tan fácilmente. Iba a aprovechar todo el tiempo de nuestra visita y lo intentaría las veces que fueran necesarias, aunque ahora me arrepiento de haber tomado esa decisión. Al día siguiente, le pregunté a mi abuelo, que conocía todo el río como la palma de su mano, si sabía de algún lugar interesante donde sucedieran cosas inexplicables. Al principio, feliz de que me mostrara interés por su ciudad, me iba a contar todo, pero mi madre, que no le gusta que hablemos de eso, cortó el tema y nos sirvió la comida. Ya al atardecer, casi llegando la noche, mi abuelo me invitó a sentarme con él en su mecedor afuera de la casa y comenzó a contarme de un lugar que visitaba cuando quería alejarse más de la ciudad y pescar algún pez grande y hermoso. Era un vado, al cual se accedía por una carretera antigua y poco usada desde la época de la Revolución. Se podía ir a pie desde la orilla del río o en una camioneta. Estaba a unos 40 minutos de distancia, en contra de la corriente, pero me advirtió que no fuera solo y que no fuera de noche. Su advertencia me puso la piel de gallina. Si un pescador experimentado como él me advertía algo así, significaba que podría encontrar algo interesante para mi primer video. Me emocioné. Ya me veía con un video viral, miles de visitas y suscriptores. Ya caída la noche, hice lo mismo que la noche anterior. Al salir de la casa, vi a mi abuelo sentado en su mecedora, como si supiera lo que estaba a punto de hacer. Me vio, apagó su cigarrillo y me dijo: «Ya sabía que ibas a intentar salir a explorar, hijo. Prefiero acompañarte y asegurarme de que estés bien, a que te vayas a perder por el camino». Avergonzado y un poco molesto, acepté su invitación de subir a su vieja camioneta. Al final, iba a poder grabar un lugar interesante, y para ser sincero, apreciaba que mi abuelo, un hombre que a sus 68 años seguía siendo fuerte, me acompañara en mi exploración. El camino al lugar fue normal, con historias que me había contado antes pero que me gustaba volver a escuchar, sobre lo que había pasado en ese lugar o cómo logró pescar el trofeo que aún cuelga sobre la chimenea de su casa. Al llegar al lugar, tuvimos que dejar la camioneta,
ya que el camino se convertía en una sola vía accesible solo a pie o en vehículos de 2 ruedas. Al entrar en ese tramo de la carretera, algo cambió en el ambiente. Sentía mis pasos más pesados y me era más difícil respirar, pero mi abuelo caminaba normalmente, mostrando que había recorrido ese camino varias veces. Avanzamos unos 15 minutos a pie hasta llegar a un espacio claro, donde había menos árboles y más agua, como si estuviéramos en un lugar muy apartado de la civilización, aunque no debíamos estar más de 15 kilómetros de la ciudad. Saqué mi cámara y comencé a grabar con solo la luz de mi linterna. Apenas llevabas unos 5 minutos cuando mi abuelo me pidió que apagara la luz, ya que había algo extraño. ¿No escuchas eso?, me dijo. No, le respondí. Pon atención, él me dijo. Logré escuchar a lo lejos una especie de canto, algo parecido a lo que suena en las viejas iglesias. He escuchado los rumores, pero nunca les tomé mucha importancia, me dijo mi abuelo. ¿Qué rumores?, le pregunté. Dicen que por la sierra hay una especie de culto que se hacen llamar los enviados. Son una especie de secta que se dedica a cosas extrañas y sospechosas. Era un viejo cuento para asustar a los niños en mi época, pero al venir tantas veces nunca creí en ellos. De repente, una sensación de inquietud comenzó a invadirme. Mi linterna comenzó a parpadear y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Los cantos se hacían cada vez más fuertes y, por un momento, pensé ver sombras moviéndose entre los árboles. El miedo se apoderó de mí. Abuelo, creo que deberíamos de irnos, le dije intentando mantener la calma. Mi abuelo me miró fijamente. Su expresión había cambiado. Sus ojos reflejaban algo que no podía descifrar. Todavía no hemos visto nada, Roberto. Su voz tenía un tono que nunca antes había escuchado. Además, él solía decirme Robe. Intenté calmarme, pero el ambiente se volvía cada vez más opresivo. El canto parecía provenir de todas direcciones, y las sombras se movían de manera errática. De repente, mi abuelo comenzó a caminar hacia el origen de los sonidos. ¿A dónde vas?, le pregunté intentando detenerlo. Ellos me llaman, Roberto, respondió de manera mecánica. El pánico se apoderó de mí. Retrocedí unos pasos mientras mi abuelo seguía avanzando. Sentía que algo muy malo estaba por suceder. Decidí correr hacia la camioneta, con la intención de regresar a casa. Mientras corría, escuchaba los cantos y los murmullos cada vez más cerca. Al llegar a la camioneta, miré hacia atrás y vi algo que quisiera olvidar. Vi a mi abuelo parado en la distancia, observándome con una mirada vacía. Arranqué la camioneta y conduje de vuelta a la casa lo más rápido que pude. Cuando llegué, encontré a toda mi familia despierta y preocupada. Mi madre, al verme, corrió hacia mí y me abrazó. ¿Dónde estabas? Nos tenías muy preocupados, dijo con lágrimas en los ojos. Fui con el abuelo a explorar, respondí tratando de entender la situación. ¿Pero qué dices, Robe?, exclamó mi madre. El abuelo ha estado aquí todo el tiempo con nosotros. No has salido con él. Nos preocupamos porque escuchamos que te llevaste la camioneta. Miré hacia el pórtico y allí estaba el abuelo, sentado en su mecedora, mirándome con una expresión confusa pero calmada. No podía creer lo que estaba escuchando. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo, al darme cuenta de que, quienquiera que me hubiera acompañado, no era mi abuelo. Y así es como esa noche decidí dejar de lado mis aspiraciones de ser explorador urbano. Algunas puertas, una vez abiertas, nunca deberían de cruzarse. Gracias por escuchar. Nos vemos en el siguiente jueves de terror. Espero y me manden sus experiencias al correo que está apareciendo en pantalla.